Bueno, a mí me parece que, digamos, hablar de política siempre es importante, digamos. Y me parece que lo que está en juego un poco en los últimos tiempos es una repolitización, digamos, podríamos decir, sobre todo en América Latina, también en Europa. Quizá en América Latina lleva más tiempo, en Europa y quizá en Estados Unidos más reciente, pero hay una repolitización entendida como una concepción de la política según la cual lo que se discute, sobre todo en política, son valores, digamos. Y en la medida que se discuten valores, no cabe el recurso a la despolitización tradicional, que sería presentar las soluciones políticas como soluciones técnicas, en las cuales entonces la ciudadanía, digamos, o el pueblo quedaría fuera porque no son expertos, ¿no? Entonces me parece que lo que hay es una repolitización en ese aspecto, reconocer que los problemas políticos son problemas de valores y que por lo tanto en ese aspecto todos tenemos criterios para poder definir, para poder tomar una decisión. Obviamente hay fuerzas que se oponen a esto muy fuertes. Creo que el neoliberalismo básicamente lo que hace es despolitizar y presentar sobre todo la política como administración, como el mercado como la racionalidad social y la política como aquello que simplemente tiene que brindarle las condiciones al mercado y no interferirlo. Y bueno, y quizá ahí está un poco la pelea, digamos, ¿no? Me parece que a través de las disputas alrededor de la recuperación de la soberanía que puede haber incluso en el caso de Inglaterra con el Brexit, o en el caso de Estados Unidos, también en el caso de Europa, a veces planteadas de unas maneras que uno podría ponerlas, digamos, en discusión o cuestionarlas, pero me parece que lo que hay por debajo es una demanda de mayor protagonismo y de recuperar la soberanía popular y la democracia, ¿no? Que están puestas cada vez más en cuestión por esta despolitización que practica el neoliberalismo, ¿no? Y que ya lleva muchos años, digamos, ¿no? Muchas décadas. Hay una discusión concreta, digamos, que ha venido teniendo lugar en el marco de la teoría política, es la distinción entre la política, digamos, como Sí. aquello que hace referencia a la institucionalidad, Sí. a la dinámica, digamos, más propia del gobierno o de la gubernamentalidad, si hablamos Sí. con Foucault, y otra distinción sobre lo político, digamos, que estaría más del lado de Balibar, de Lefort Sí. y demás, que configuran, digamos, este sentido de lo político como en un espectro mucho más amplio. Nos gustaría que trabajaras un poco mejor esa distinción entre la política y lo político. ¿Cómo comprendes tú esa doble distinción y en qué medida es importante, digamos, para hacerse preguntas para entender el movimiento actual de la política? A mí me parece que es una distinción que vale la pena, que es interesante porque sobre todo permite evadir, digamos, huir, digamos, de la asociación entre Estado y política y Estado, ¿no? Un poco lo que decía Carl Schmitt, digamos, ¿no? Si no salimos de esa mutua implicación, hay una cantidad de fenómenos que ocurren por fuera de ese ámbito que sería el ámbito de la política reducido al Estado que no los podríamos comprender, ¿no? Entonces, creo que la distinción es interesante, pero a la vez yo creo que, y ahí yo hago también una crítica a algunas concepciones de la separación entre la política y lo político, que pueden estar incluso en Laclau, en Rancière, en Castoriadis también, según la cual lo que ocurre en el Estado es la muerte de la política, o tiende a ser la muerte de la política, y lo que ocurre en lo político, aquello que está por fuera del Estado, sería la auténtica política. Yo creo que no es, planteada en esos términos, no es una distinción que sea interesante, porque termina asumiendo que puede haber una administración, que el Estado puede administrar y no simplemente no tomar decisiones políticas, ¿no? Yo creo que ahí hay un resabio quizá de un pensamiento, digamos, marxista clásico, un pensamiento ligado a la idea de la política como revolución, que entiende la reproducción del orden como algo administrativo y la creación de un nuevo orden solo como lo político, lo auténticamente político. A mí me parece que no. En el caso de España, por ejemplo, en este último tiempo, desde la irrupción, digamos, del 15M y luego sus continuaciones políticas, como puede ser Podemos, que el orden, digamos, se vio cuestionado.
justamente es un buen ejemplo de cómo el Estado toma decisiones políticas fuertes para reproducir el orden. Es decir, que la reproducción del orden no es la reproducción de lo siempre igual a sí mismo, no es una reproducción automática, sino que es una reproducción creativa también, en menor medida que lo que sería lo político, pero es creativa también. En España, por ejemplo, no casualmente, la primera institución que percibe el desafío que hay al orden, que sería el orden de la transición española, es nada menos que la monarquía, que es el garante del orden, digamos, el garante en un sentido fuerte político. Y al poquito tiempo de las elecciones europeas, donde irrumpe Podemos, abdica el rey. Entonces, digamos, es como una respuesta al discurso que lo desafía. Es decir, bueno, si el orden, la cabeza del orden es el rey, es la monarquía, y el orden se empieza a pudrir por la cabeza, pues cambió la cabeza y el orden recupera una legitimidad. Y efectivamente creo que fue una operación exitosa, digamos, ¿no? Entonces, y como esas muchas otras, digamos, ¿no? Pero esa quizás es la más visible. Entonces, en ese aspecto yo no estoy de acuerdo con que el Estado sea la muerte de la política, o lo que ocurre en el Estado sea la administración, y que lo que ocurre por fuera sea la auténtica política. Creo además que no habría que hacer la distinción tajantemente en términos de espacios o de lugares. Sí creo que evidentemente si, digamos, el Estado es el cuartel general del orden, es el que tiende a reproducir el orden, sin embargo no creo que sea, digamos, algo monolítico, homogéneo, que no quepa en ningún otro discurso ahí. Yo creo que hay, digamos, espacios dentro del Estado en el que se puede disputar el sentido y producir un sentido diferente. Seguramente no va a ser desde ahí desde donde se va a cambiar el sentido, pero sí que el Estado no tiene un discurso único y monolítico. Y a la vez creo que desde lo político, si se piensa como aquello que queda fuera del Estado, tampoco es un espacio, digamos, homogéneo en términos de contrahegemonía. Porque, por ejemplo, los medios masivos de comunicación también estarían en ese espacio. Entonces yo lo pensaría más en términos más cualitativos de sentido que en términos espaciales de Estado no Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, efectivamente, el Estado, como digo, es mayoritariamente reproductor, y lo que queda por fuera potencialmente, no necesariamente siempre, pero potencialmente contradictorio con el Estado, pero no de manera homogénea. Me parece interesante esa distinción de no lugar, digamos, porque creo que hay una disputa muy interesante en términos de la espacialidad de lo político, digamos, de cuál sería el espacio o el lugar que ocupase lo político. Y en esa medida me gustaría preguntarte por esta noción de frontera y de límite, digamos, que se juega, digamos, en algunas de las teorías, como en la de Laclau y en la de Mouffe, que demarcan muy bien esa posición casi que antagónica o de antagonismo que están en el orden, digamos, de la construcción de hegemonía. Digamos, para poder construir contrahegemonía es necesario demarcar la frontera misma en la que se desarrolla la política para poder construir un nuevo sentido común o para poder disputar el mismo. En esa medida, digamos, ¿cómo analizas esta noción de antagonismo, de lo político como antagónico, o del agonismo, digamos, del que habla Chantal Mouffe? Sí, yo creo que, digamos que lo político tiene que ver con el antagonismo, digamos, ¿no? Con la amistad y la enemistad políticas, digamos, ¿no? Con la frontera en ese aspecto. En ese sentido, creo que Laclau es deudor de Carl Schmitt, digamos, y a mí me parece una reflexión que es interesante para comprender lo político y la política también. Y en ese sentido, con el concepto de agonismo, yo tengo ahí una diferencia, digamos, con el concepto de agonismo. Chantal Mouffe lo plantea el agonismo como una sublimación del antagonismo, es decir, la diferencia sería, según ella lo plantea, digamos, dos actores podrían convivir, dos proyectos hegemónicamente excluyentes, digamos, dos proyectos hegemónicos diferentes, en una misma comunidad en la medida que reconocen las reglas del juego, y ese reconocimiento de las reglas del juego les permiten reconocer la legitimidad del oponente, que pasa de ser un enemigo a ser un adversario. Lo que pasa es que ahí, un poco siguiendo dos reflexiones, digamos, una de Carl Schmitt y otra de Castoriadis, yo creo que plantean ahí diferencias que son interesantes. Carl Schmitt, en el concepto de lo político, él dice que dos unidades políticas
cuando tienen diferencias pero recurren a un tercero para dirimir esa diferencia, claramente en el campo internacional, que es para él donde está la política verdadera, entonces ya no son enemigos, efectivamente, porque más allá de la diferencia reconocen unas reglas del juego comunes y reconocen el fallo, digamos, de ese juez. Y por el otro lado, Castoriadis dice en su artículo La democracia como procedimiento y como régimen, también justamente incide, sobre todo es un artículo que estuvo muy vigente, digamos, en la época de las transiciones en América Latina, en el caso de Argentina, porque lo que viene, digamos, esta noción de democracia como reglas del juego neutrales, como modo de reconciliar las diferencias. Pero claro, lo que dice Castoriadis en ese artículo es interesante, un poco critica la noción de democracia como regla del juego de Bobbio, que era la que estaba vigente o de moda, por decir así. ¿Por qué? Porque él dice, no, es que las reglas del juego no son neutrales, las reglas del juego construyen sujetos, evidentemente, ¿no? Él lo dice recurriendo al ejemplo de los clásicos griegos, ¿no? Cuando los clásicos griegos identificaban los regímenes políticos con distintas personalidades, ¿no? Las personalidades individuales, digamos, dice, bueno, ahí lo que estaban diciendo es que los regímenes, digamos, que los sistemas de gobierno son regímenes políticos que forman sujetos, y en este aspecto también sería así la regla del juego de la democracia. Por lo tanto, si yo comparto las reglas del juego, no creo que pueda haber una enemistad entre esos dos, no creo que puedan ser enemigos, sino que y la sublimación, digamos, ya sería un cambio de constitución del actor, ya no son. Entonces no creo, digamos, que pueda haber un proyecto contrahegemónico que comparta las reglas del juego con el proyecto hegemónico que está disputando, digamos, ¿no? Y además creo que realmente, más allá de eso, hay un tema teórico que es interesante y es delicado, que es la cuestión de la pregunta de si se puede cambiar un orden político desde dentro, digamos, ¿no? Ahí es verdad que hemos, digamos, el marxismo ha asumido la guerra de posiciones como único movimiento y la guerra de movimientos la ha descartado, pero me parece que quizá eso es más una apuesta política que una apuesta teórica. Me parece que teóricamente no se salta tan fácilmente el hecho que un orden pueda ser cambiado desde dentro. No creo que un orden facilite las reglas para su transformación interna en términos de hegemonía, que también es un concepto que es complejo y que no es, que en sociedades complejas como esta no sé tampoco si se puede hablar de una hegemonía. Es difícil identificar una hegemonía que abarque a toda la sociedad a la vez y no haya distintos niveles, digamos, ¿no? Con todas las tareas pendientes, podríamos decir que en el campo, digamos, en el nivel de la lucha feminista estamos mucho más avanzados que en el nivel de las relaciones laborales, por ejemplo, que hemos retrocedido 150 años de un golpe, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el concepto de hegemonía puede abarcar toda la sociedad y conceptualizarla por completo? Me parece que al fin y al cabo ese concepto, planteado así también, es deudor de una concepción según la cual había un problema nuclear en la sociedad que sí abarcaba todo, ¿no? Que era básicamente la economía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que teóricamente es una pregunta interesante, pero que no se salda tan sencillamente, creo. Sí, digamos que es un poco el debate que está expuesto en hegemonía y estrategia socialista, justamente sobre, a propósito de cuál de las vías sería claro, mejor o plausible, digamos, para repensar las tradiciones del marxismo. Pero en esa medida me gustaría preguntarte, digamos, un poco sobre con qué tendría que ver construir una contrahegemonía, digamos, y cuáles serían los mecanismos para ello. Sobre todo, digamos, pensando en estas profundas críticas al sistema liberal de la democracia, a la democracia entendida, digamos, como demoliberalismo y demás, porque, digamos, creo que en América Latina y concretamente en América Latina y en Europa se ha visto como ese resquebrajamiento completo de la democracia liberal, de sus mecanismos y desarrollos, y como, digamos, estas nuevas apuestas de la nueva izquierda, o lo que podemos llamar las nuevas izquierdas en Europa y en América Latina, han apostado por redefinir los límites no solo del Estado, sino de la práctica política más allá de las estrategias mismas del liberalismo. Es el caso de los movimientos sociales en América Latina, pero también es el caso de otros
formaciones discursivas y de formaciones políticas que están alrededor del mundo repensando esos límites mismos que la democracia liberal ha construido. Y en esa medida, ¿cómo creerías que, o de qué manera, o cómo pensar, digamos, esa construcción contrahegemónica un poco más allá de la discursividad propia del liberalismo? A mí me parece que el punto quizá más, a la vez más profundo y a la vez más útil políticamente, más profundo teóricamente y más útil políticamente, creo que es la cuestión de la radicalización de la democracia. Digamos, creo que es la cuestión de la democracia. Porque justamente creo que lo que la trayectoria del neoliberalismo conduce irremediablemente a un cuestionamiento de la propia democracia, incluso de la democracia liberal, digamos, ¿no? De la propia ciudadanía. En ese sentido, el libro de Rancière, El odio a la democracia, es muy interesante, ¿no? Porque, claro, él muestra muy bien cómo a través de discursos laterales, digamos, no explícitamente antidemocráticos, se cuestiona, en definitiva, la capacidad del demos, de la ciudadanía, del pueblo, de tomar decisiones políticas, ¿no? Porque aparentemente habría unos mecanismos técnicos que con los cuales no se podría competir en términos de saber experto, por decir así. Entonces ahí yo creo que la cuestión de la democracia es el punto clave, y me parece que quizá el elemento fundamental es ahí. Yo me apoyo mucho en la reflexión de Weber, ¿no? En volver a la idea de la política como lucha de valores. Me parece que eso es clave. Me parece que eso es clave porque eso abre realmente, creo que es la fundamentación más sólida que puede haber de la democracia, digamos, ¿no? Decidimos, todos tenemos derecho a decidir sobre los valores porque los valores no son decidibles científicamente, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que no hay criterios científicos, no queda otra cosa que, en el campo de la democracia, argumentar, convencer y que opere la regla de la mayoría, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, el discurso, como decíamos antes, despolitizador, de convertir los problemas políticos en problemas técnicos, es lo que corta esa posibilidad. Entonces, me parece que la clave es desmontar, digamos, en la medida de lo posible, desmontar esa idea de que los problemas políticos son problemas técnicos. Claro, aquí hay una lucha, sobre todo por el lenguaje, que es muy fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso paradigmático es la economía, digamos. La economía, digamos, ya no tiene un lenguaje experto, sino que directamente no es una jerga, sino un dialecto, digamos, ¿no? Los suplementos de economía de los domingos no los entiende nadie, pero ¿qué efecto genera? Un efecto de expulsión de la ciudadanía respecto de ese problema, ¿no? Basta con abrir un suplemento de economía para decir, bueno, claro, el efecto que causa es, como dice Bourdieu, desautorizar tu palabra, ¿no? Es decir, marcar una frontera entre expertos y profanos, digamos, ¿no? Entonces creo que la cuestión pasa por ahí. Después cómo desarrollarlo en cada comunidad política. Yo cada día me convenzo más que las comunidades políticas son irreductibles y son particulares, y que las historias, digamos, viniendo uno de América Latina y de América Latina de un país específico como Argentina y viviendo en España, que a su vez tiene su especificidad dentro de Europa, yo creo que eso es muy importante, y creo que es uno también de los elementos que el posmarxismo ha aportado, ¿no? La idea de huir de las recetas generales y de los problemas generales que tratan el mundo como si fuera algo único y homogéneo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo más específicamente político, también teórico, de distinguir la especificidad de cada sociedad. Hay una cuestión importante que hemos revisado en algunos de tus textos, en algunas de tus intervenciones, es que la política se consideraría como un ejercicio bifronte entre el gobierno del Estado, de las instituciones estatales, pero por otro lado habría, digamos, como un escenario más de creación misma del ejercicio político. Ha sido una especie de efecto Latinoamérica en Europa, que ha recogido, digamos, algunas de las experiencias concretas de Bolivia, de Argentina y de Venezuela, y ha logrado, digamos, como reformular la política en el caso concreto de España. ¿Cómo ves esa irrupción del discurso de Podemos, pero también cómo ves esa irrupción de Podemos en materia de una radicalización de la democracia, en materia de una reconstrucción de otro horizonte político?
cómo esa experiencia, digamos, nos ayuda a pensar esto de lo que venimos hablando, sobre trazar una frontera en el marco de lo político. Sí, bueno, yo creo que es una experiencia interesante precisamente porque lo que tiene, yo creo que fundamentalmente lo que expresa es un movimiento de redemocratización o de reimpulso de la democracia o de profundización de la democracia, como se quiera llamar. Me parece que en ese sentido se justamente recoge ciertos elementos de las experiencias y de la historia de Latinoamérica en el sentido de que otra vez repolitiza un país profundamente despolitizado como es España. Y en ese sentido, la comparación con América Latina, ya de entrada hay una dificultad, que es el escenario mismo, es el escenario español, es un escenario de un país institucionalista, digamos, en los términos de Laclau, despolitizado, en el cual el orden hegemónico, que es digamos, el orden de la democracia y de la transición, funciona con ciertos automatismos, con un sistema político que se reparte las posiciones muy bien y que más o menos controla la situación. Mientras que en América Latina, pese a la década neoliberal y todo esto, siempre es un continente, que no me gusta generalizar por los casos que yo conozco más. El caso de Argentina claramente es un país de una fuerte tradición de politización, en el cual los actores sociales se sienten con derecho a ocupar el espacio público, a tener una voz y a ser escuchados. Pero esto, claro, desde fines del siglo XIX, o antes también, pero por lo menos de la época del surgimiento de las demandas de democracia de masas, ¿no? Claro, eso frente al escenario español, ahí ya hay una diferencia. En un aspecto Podemos creo que percibió esa diferencia cuando en su hipótesis, digamos, manejaban la idea de que en España había una crisis orgánica, pero que esa crisis orgánica no implicaba una crisis del Estado. Bueno, yo ahí tengo mis diferencias, yo creo que no puede haber crisis orgánica sin crisis del Estado, pero me parece que es muy interesante captar que efectivamente en España, y eso es una diferencia muy grande con América Latina, el Estado sigue produciendo confianza, el Estado sigue produciendo certeza, sigue brindando servicios, ahí están las infraestructuras, los hospitales, las carreteras, los ferrocarriles, la educación pública, con todos los recortes, con toda la política neoliberal, etcétera, pero sigue siendo un garante, digamos, mantiene esa imagen de neutralidad y de garantía del orden, más o menos impersonal y no por encima de las diferencias sociales. Eso lo logra mantener. Claro, en América Latina no ocurre eso, ¿no? Basta con pensar qué pasa en América Latina cuando uno ve un policía y qué pasa en España cuando uno ve un policía. Quizá en España depende según el territorio, pero en la mayoría del territorio nacional uno ve un policía, el efecto de que cuando uno ve un policía en América Latina es radicalmente diferente. Creo que eso es un síntoma grande. Entonces, bueno, yo creo que ahí yo creo que quizá el tema de la crisis orgánica era más una apuesta política que teórica. Yo creo que teóricamente quizá ellos mismos estarían dispuestos a aceptar que realmente no había una crisis orgánica. Yo creo que en España no hubo y no hay una crisis orgánica, lo que es una crisis de representación, es decir, una crítica de las dirigencias o de las élites políticas, pero en la medida en que no están a la altura de las dirigencias de la transición. Y eso es clave, porque deja el proyecto de la transición. Quiere decir que no se puede profundizar y cambiar. Me parece que Podemos percibe eso también. De hecho, yo en los trabajos de investigación que he hecho sobre el discurso de Podemos, yo advierto un cambio en el discurso de Podemos, básicamente a partir de enero de 2015, en el cual ya la transición deja de ser el enemigo y pasa a ser un adversario con diferencias. Entonces hay un reconocimiento de que la transición ha aportado cosas y que en todo caso lo que hay que hacer es cambiar ciertas cosas dentro de la transición. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que el caso de Podemos es interesante por la cuestión de la democracia. Y me parece que efectivamente con lo que ellos se encuentran, y creo que la experiencia ahí es donde el límite que encuentra por ahora, es que efectivamente el discurso de la transición sigue teniendo un gran peso en la mayoría de la sociedad. Y entonces eso digamos, en la lucha por el sentido encuentran un sentido
sedimentado, coagulado, que es fuerte y que no les permite impugnar radicalmente la transición. Y a partir de ahí empiezan, bueno, unos ciertos cambios, a veces unos ciertos bandazos, depende de qué dirigente, sobre todo. Creo que hay algunos que han mantenido más un discurso más coherente, otros han dado más bandazos con la cuestión de presentarse como socialdemócratas, después que no, que sí. Bueno, son maneras de ir acercándose a ese discurso que ven vigente, más vigente de lo que esperaban. Pero quizá, bueno, ahí también la inexperiencia juega un papel, ¿no? En la política la experiencia es clave y quizá ahí la inexperiencia jugó un papel acerca de cómo acercarse. Pero me parece que quizá el problema de Podemos ha sido también la cuestión de entender que se podía llegar, quizá algunos ejemplos latinoamericanos han sido en un aspecto negativos, en el sentido de la idea de que se podía llegar al gobierno o al Estado de un solo golpe, digamos, ¿no? O al primer intento, para ser más claro con el lenguaje, al primer intento. Y yo creo que eso en Europa es muy difícil. Es muy difícil porque son países muy institucionalizados, en los cuales la ciudadanía prácticamente no se moviliza, tiene una gran confianza en el Estado, sus demandas van de ventanilla en ventanilla, es muy difícil construir cadenas de equivalencia, todas estas cosas, frentes populistas, digamos, no es tan sencillo, Y bueno, y ahí entonces esa experiencia creo que marca, digamos, similitudes y diferencias importantes con América Latina que hay que tener en cuenta, digamos. Recientemente observamos, digamos, una cierta crisis, digamos, en la estructura de Podemos, es que evidentemente no podríamos llamar orgánica, pero que sí, digamos, tuvo unas repercusiones importantes, y fue esta división entre quienes apoyaban en mayor medida el programa de Pablo Iglesias y quienes apoyaban el de Íñigo Errejón. ¿Tú crees que, digamos, te hago una pregunta de si esta aparente crisis o esta estructuración de la crisis tiene que ver, digamos, un poco con este juego de gobernar las instituciones o crear otras formas de acción política? Y si esa disyuntiva, digamos, estuvo circunscrita a eso, ¿cómo, digamos, leer ese momento o hace parte, digamos, también de la estrategia política? Sí, bueno, yo creo que sí, efectivamente hay una diferencia. Me parece que hay una diferencia que es legítima, que es genuina, más allá de todo el ruido que se genera a partir de ella, o cómo incluso ellos mismos lo manejaron y cómo lo mostraron los medios. Me parece que hay una diferencia de concepción de la relación entre política, instituciones, transformación social, que es legítima. Me parece que quizá creo que además se ve en pasos anteriores, no se da solamente después del ciclo electoral. Me parece que ya la alianza con Izquierda Unida de cara a las segundas elecciones presidenciales ya muestra una diferencia. Es una estrategia más propia de la dirección del partido, de Pablo Iglesias, básicamente, y menos claramente del sector, digamos, de Íñigo Errejón, ¿no? que creo que no congeniaba con esa idea, digamos, ¿no? Entonces me parece que la diferencia fundamentalmente es una diferencia acerca de quizá la pregunta es qué es la hegemonía, digamos, y qué se puede hacer desde las instituciones. Me parece que la diferencia está alrededor de esas dos preguntas. Y quizá las dos están conectadas. Quiero decir, me parece que en el caso de Pablo Iglesias, la hegemonía es pensada más como una yuxtaposición de actores ya constituidos. Esto se ve en el discurso de Pablo, por ejemplo, cuando él nombra, digamos, a los potenciales aliados o los partícipes de Podemos, y los nombra en términos de, no sé, las enfermeras, los autónomos, los trabajadores, ¿no? Como una juxtaposición de actores ya constituidos. Frente a eso, me parece que la visión de Íñigo Errejón es más, digamos, más cercana, por decir así, a la concepción de hegemonía de Laclau, digamos, ¿no? Sobre todo en la razón populista. Es decir, la idea de que constituir un pueblo, constituir un actor social es, con los materiales existentes, de algún modo reciclarlos o fundirlos y construir algo nuevo, no construir una suma yuxtapuesta de elementos ya existentes. Y entonces me parece que eso quizá está conectado con la idea de que la hegemonía se puede conseguir, porque ninguno de los dos renuncia, digamos, a la distinción arriba-abajo, digamos, ¿no? Ni siquiera el sector de la visión, digamos, de Pablo, por decir así,
que sería quizá la más cercana a una visión de la izquierda tradicional, pero no renuncia a la cuestión de izquierda. Pero claro, al plantearlo en la cuestión, plantea la cuestión arriba abajo en el sentido que los de abajo más bien son los de la izquierda, de algún modo, ¿no? Yo creo que no se entiende el arriba abajo sin la izquierda derecha, pero bueno, esta es otra discusión. Pero creo que en el caso de Pablo, creo que en definitiva, supone aceptar el tablero de la transición, que fue la gran... Yo creo que quizá la gran, por decir así, apuesta contrahegemónica podemos cuestionar ese tablero, porque además cuestionaba a la izquierda también. Cuestionaba de una sola vez a las izquierdas y a las derechas, lo cual era muy interesante. Y ahí sí abonaba bien la idea del arriba y abajo como nuevo eje. En el caso de Íñigo me parece que justamente él, quizá su mirada mantiene más claramente la cuestión de plantear la dicotomía como un abajo, de abajo contra el arriba, quizá sin explicitar demasiado que ese abajo es un abajo, digamos, es un populismo de izquierda, en definitiva, no es un populismo cualquiera, digamos, ¿no? El abajo es un abajo, siempre puede ser un abajo a la manera de Trump o a la manera del Brexit, o puede ser un abajo a la manera de Podemos. Bueno, es diferente, digamos, ¿no? Quizá, bueno, por necesidades políticas, este sector, al no querer vincularse a la izquierda o reflotar la idea izquierda-derecha, no explicita esta idea, ¿no? Entonces yo creo que hay esa diferencia, y eso lleva me parece, a una visión de qué se puede hacer desde las instituciones. Me parece que quizá conectado con esta idea que hablábamos al principio de la política y lo político, el Estado como la muerte de la política y lo político como aquello que está fuera del Estado, me parece que en el sector de Pablo, que está más vinculado a los movimientos sociales, hay una cierta, creo yo, idealización de los movimientos sociales, como si los movimientos sociales estuvieran por fuera de la lógica de la política, que no tuvieran problemas organizativos, no tuvieran todos estos problemas que tienen los partidos máquina. Creo que eso es transversal a cualquier organización. Sí. Entonces parece que la política está en la calle, ¿no? Y las instituciones es el lugar formal donde estamos, pero realmente no es el lugar donde hacemos política, porque ese es un lugar casi perdido por su propia dinámica interna. Yo creo que ahí, bueno, incluso hay una cierta, ahí yo creo que hay una cierta mirada de Laclau que yo no comparto, tampoco el institucionalismo como aquello que rompe las cadenas equivalenciales y que tiende a dividir y a despolitizar y a matar la política, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y Pablo no casualmente se agarra de esos textos de Laclau. Lo que pasa es que los entiende en términos de lugares. Esta es una discusión un poco más larga, pero en términos de lugares, ¿no? Institucionalismo y populismo como lugares, no como sentidos, digamos, ¿no? No como lógicas de lo Exacto, no como lógicas, sino como lugares, ¿no? Entonces uno es el Estado y el otro es la calle. Y me parece que en el caso de Íñigo, yo creo que es una concepción de la política más... bueno, que atiende más a lo que yo diría que es la lógica de la política. No creo que tenga que ver con otra cosa. Creo que la política al final es una lucha por el sentido, es una construcción de voluntades, es una suma de voluntades para conquistar posiciones, si se quiere, inmediatas, digamos, y que es una lucha por posiciones. Como dije en otro momento, esto no resuelve la cuestión de la guerra de movimiento, pero creo que en la política de todos los días no hay otro horizonte, sobre todo dentro de una democracia, que la guerra de posiciones. Y me parece que las instituciones son un lugar. América Latina es un buen ejemplo, digamos, de que las instituciones son un lugar donde puede haber un discurso contrahegemónico, ¿no? El caso del peronismo en Argentina es notable, digamos. El peronismo en un sistema presidencial con mayorías absolutas amplias, con el dominio de las cámaras, digamos, el dominio en las gobernaciones de las provincias, sin embargo, mantenía por momentos un discurso según el cual el peronismo solo tenía el poder político y el poder real estaba en manos de la oligarquía, el imperialismo, etcétera, etcétera. Bueno, eso, más allá de los contenidos y lo que podamos pensar de ese discurso, es un buen ejemplo de cómo aún dentro de las instituciones, y no solo como oposición, sino como gobierno, como un gobierno con fuerza política amplia, se puede mantener un discurso de impugnación, digamos, o de cuestionamiento del orden, ¿no? Y que eso es posible. Entonces quizá el punto me parece que va por ahí. Finalmente, digamos, para cerrar este ciclo,
sobre Podemos, quisiera hacerte una pregunta sobre cómo ves a Podemos en el futuro, digamos, inmerso, digamos, en esta dinámica española. Te cuento, desde América Latina, o al menos desde Colombia y desde los sectores que estamos, nos vemos cercanos, digamos, a llegar al poder, a construir una alternativa de gobierno sólida, por supuesto, digamos, en unos años, no ahora mismo. Pero digamos, ¿cómo lo ves? Y cómo lo ves repensando y sobre todo orientado en la discusión hacia esta idea de la democracia radical. ¿Será que son una apuesta de democracia radical en Europa? ¿Será que lo pueden lograr? ¿O vamos a terminar, digamos, en un escenario como el de Syriza en Grecia? O no sé, digamos, que es un mapa interesante, digamos, Corbyn. Está lo que está sucediendo en Italia con estos movimientos también, este giro hacia la izquierda, en Portugal, por supuesto, pero la pregunta concreta por Podemos, ¿cómo los ves en el futuro y demás? Bueno, yo creo que tienen un desafío importante por delante, que es, claro, esa tensión de cómo profundizar, digamos, cómo mantener una profundización de la democracia desde posiciones institucionales, fundamentalmente, en un país, y yo creo que esto es clave en España, en un país altamente institucionalista, en el cual los actores sociales, como decía antes, no se movilizan por sí mismos, en general son movilizados del Estado, es decir, una sociedad muy jerárquica y muy organizada, en la cual además creo que no hay que perder de vista para entender esto, el recuerdo de la guerra civil tal como se tramitó en la transición, bueno, genera un apego al orden muy importante y un digamos, un cierto resquemor hacia los antagonismos, digamos, hacia el planteamiento de antagonismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí políticamente es una cosa a tomar en cuenta porque efectivamente tiene que ver con la particularidad de la sociedad donde uno está operando, digamos, ¿no? No se puede reemplazar a Lenin con Laclau. Entonces uno puede decir, bueno, porque en el libro de Laclau dice que el populismo, entonces hay que hablar de populismo. En España no se puede hablar de populismo. Lo de menos es el término, lo demás es, yo creo que el punto es poder de algún modo convencer o persuadir que la democracia española está en condiciones de aguantar más conflicto interno de lo que venía aguantando. En España, democracia es consenso y no hay, hasta ahora ha sido así, y además ese consenso ha traído modernización, por lo menos hasta los últimos años. La transición significó modernización, europeización, crecimiento del Producto Bruto, apertura al exterior, mejora de los sectores populares. Entonces, claro, impugnar eso de manera radical sin tener en cuenta cómo es vivido por la ciudadanía, me parece que políticamente es una torpeza. Entonces yo creo que el desafío es ese, pero me parece que por eso decía al principio, me parece que el camino es ir por el lado de persuadir de que la profundización de que todo esto es una profundización de la democracia, no una puesta en cuestión, exacto, no una puesta en cuestión de la democracia social, porque desde la ciudadanía la transición es vista sobre todo como un proyecto de democracia social. No podemos estar en desacuerdo con eso, pero digamos, la política trabaja con las percepciones y es percibida así. Entonces, yo creo que en ese sentido a Podemos lo que se le pide son más garantías. Se lo sigue viendo como la improvisación. Y claro, y eso en una sociedad donde además el discurso hegemónico talla sobre eso permanentemente, que lo serio es la transición, lo sensato es la transición y todo lo demás son locuras y es ruido, hay que tomar en cuenta. No es casualidad que el gran problema, lo que ha conmovido a la transición en estos últimos años, no ha sido la cuestión social, a pesar de las políticas neoliberales del Partido Popular aprovechando la crisis, sino la cuestión nacional. El problema principal de la transición en España hoy, del orden de la transición, es Cataluña, no es la cuestión social. Eso hay que tomarlo en cuenta, eso indica algo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, la apuesta de Podemos me parece interesante. Yo, por ejemplo, con la cuestión de España, cuando ellos proponen el referéndum, lo que están poniendo sobre la mesa es la idea de democratizar la idea de España, que no es una idea democratizada. En España, y los latinoamericanos que vivimos ahí lo percibimos algunas veces,
solo se puede ser español de una sola manera, básicamente la manera castellana. Todo lo demás es puesto en cuestión. Bueno, democratizar la idea de España me parece que es una idea clave y a la vez es una manera de abrir ese orden y reformarlo en buena medida desde dentro. Okay. Y digamos, como en un último momento, la Red de Estudios Críticos Latinoamérica tiene como intención construir escenarios de pensamiento crítico en América Latina. Y una pregunta, digamos, que nos ronda es esta pregunta por cómo construir crítica política en Latinoamérica y cómo construir teoría crítica en Latinoamérica. ¿Qué implicaciones tiene esto? Digamos, ¿cómo ves esos retos de construir teoría crítica para América Latina, desde América Latina, digamos, no latinoamericana, sino, digamos, para pensar contextos globales, pero que, digamos, esté circunscrita para y desde, digamos? Sí. ¿Cómo ves esas? Yo creo que en definitiva es una tarea permanente, digamos, ¿no? Al fin y al cabo la reflexión teórica, el objetivo es plantear preguntas más que respuestas, y en ese aspecto creo que es una tarea, si se me permite, inherente al trabajo teórico, digamos. No me gusta la palabra intelectual y tampoco lo académico, pero creo que, quiero decir, al final la reflexión tiene que ver con eso. Independientemente incluso de los contextos políticos. Hay contextos políticos donde quizá eso pueda cumplir una función mayor, pero siempre cumple una función y siempre es importante. Yo ahí lo que diría es que bueno, yo ahí también soy bastante weberiano, quiero decir, yo ahí distinguiría entre discurso político y discurso teórico. Obviamente están contaminados porque la performatividad del lenguaje y todo esto que ya sabemos. Pero yo creo que la teoría crítica, sobre todo, tiene que ser buena teoría. Y luego el discurso político tiene otras necesidades. El discurso político necesita convencer, movilizar y no le interesa tanto explicar, digamos, ¿no? Muchas veces recurre a la teoría para darse lustre, pero en realidad no es una utilización del todo genuina, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que en cualquier caso hacer buena teoría, por supuesto sobre problemas que nos preocupen, por ejemplo esto que estamos hablando, la democracia, dónde está la política, dónde está lo político, qué es la política en definitiva, qué son los valores, son decidibles, no son decidibles. Bueno, yo creo que cualquier teoría buena hecha al respecto en este terreno es siempre favorable. En ese sentido creo que hay una conexión con la democracia, no buscada, pero creo que en la medida en que la teoría realmente pone sobre el tablero la cuestión de que todo es discutible, que no hay verdades, que por eso justamente tenemos que discutir y en todo caso en la política ponernos de acuerdo a través de la regla de la mayoría, creo que es un buen fundamento de la democracia, sin proponérselo, digamos, sin querer serlo, pero creo que al fin y al cabo ahí hay una conexión entre lógica del conocimiento y lógica de la política que se anuda a través de la democracia, ¿no? Y entonces en ese aspecto me parece que es muy importante hacer buena teoría, hacer buena política, que probablemente es más difícil que hacer buena teoría incluso, y creo que un poco la cuestión pasa por ahí. Me parece que sí, en ese aspecto lo que podemos elegir, digamos, son los temas, y la teoría crítica creo que tiene que ser teoría sobre todo, no voy a decir autocrítica porque la palabra tiene mala fama, pero sí reflexiva, crítica sobre, porque muchas veces entiende la teoría crítica como teoría crítica respecto a los demás, de los otros, no respecto de uno. Bueno, yo creo que la buena crítica empieza por casa, ¿no? Y eso genera ya, creo, realmente un efecto democratizador, porque al fin y al cabo pone a la sociedad a discutir y visibiliza que los temas políticos son temas de debate y de discusión. Sí, dos preguntas más para que cerremos. La primera sería como, ¿qué le dirías a estos académicos, teóricos, críticos que están en formación que tiene que ver, digamos, con el trabajo teórico? ¿Qué les dirías? Como, o sea, si fueran tus estudiantes, que seguramente lo haces en las aulas, ¿qué les dirías? ¿Cómo los aconsejarías? No quiero usar la palabra consejo, pero... que se hagan muchas preguntas, digamos, que se llenen de dudas, digamos, ¿no? Que cuestionen, pero que cuestionen, insisto, no solo el pensamiento con el que uno no está de acuerdo, ¿no? Sino el pensamiento propio, sobre todo, que
que sean rigurosos en ese aspecto. Yo creo que la rigurosidad no tiene que ver con alcanzar una verdad y poner una teoría por encima de las demás, sino con la reflexividad, digamos, con hacer un trabajo conceptual riguroso, de saber qué está diciendo uno cuando dice democracia, cuando dice política, cuando dice pobreza, tanto en las políticas públicas como en la reflexión más teórica. Y me parece que esa es la contribución que nosotros podemos hacer. Yo lo que recomendaría sobre todo es que no se conviertan en intelectuales sacerdotes. Eso sí lo que recomendaría fervientemente, porque esa posición que parece una posición muy igualitaria y muy progresista, en el fondo es una posición muy aristocrática, según la cual hay unos sectores de la sociedad que tienen el monopolio de cierto saber y que por lo tanto están en mejores condiciones de saber qué es lo que hay que hacer en política, qué decisiones hay que tomar. Y en ese aspecto yo no creo que eso sea así, ¿no? Eso es una visión más platónica que progresista, por decirlo así. Curiosamente ha tenido mucha fama o mucho prestigio, mejor dicho, durante muchos años. Hoy creo que no nos tenemos que apenar por eso, está perdiendo fuerza esa idea, ¿no? Precisamente quizás es también un síntoma de la democratización de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo teórico en su propia lógica basta. No creo que el trabajo teórico tenga que legitimarse por servir a la política directamente. Creo que si es buena teoría, sirve a la política. No hace falta, digamos, conectarse explícita y directamente con la política. Creo que sí es bueno cuando es buena teoría, digamos, ¿no? Y en ese aspecto les recomendaría eso. No me puedo ir sin preguntarte por cómo ves, digamos, a Colombia, digamos, en el marco de la región en América Latina, y por cuáles serían esos retos que tenemos, digamos, como colombianos, para profundizar la democracia y para avanzar, digamos, en la construcción de unos escenarios otros, digamos, en la discusión política. Bueno, yo no conozco el caso colombiano y en ese aspecto no me gusta incidir mucho, pero creo que no descubro nada cuando digo esto. Creo que el problema fundamental de América Latina, y empieza a ser el problema fundamental de Europa con el quiebre del contrato de posguerra, es la igualdad. Creo que es evidente, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, bueno, conectar otra vez la democracia con unas ciertas condiciones sociales mínimas es indispensable, digamos. En ese aspecto creo que no hay democracia sin un mínimo social, digamos, asegurado, digamos, ¿no? Entonces yo creo que son sociedades oligárquicas en el término más político, oligarquizadas, digamos, en el término más político, quizá también en el aspecto económico, pero no sobre todo económico, sino sobre todo político, porque en definitiva la economía es política, ¿no? Y yo creo que pasa por romper esa desigualdad y por, bueno, brindar condiciones de vida mínimas, igualitarias para toda la sociedad o para los sectores populares. Me parece que el desafío pasa por ahí y en ese aspecto yo quizá diría que tal vez tenemos que quizá mirar más hacia adentro de nuestras sociedades y plantear y ver los grupos de poder internos más que mirar exclusivamente hacia afuera. Creo que eso ha sido una mirada que tal vez durante muchos años ha impedido digamos, analizar el poder interno y detectar esas oligarquías que impiden, digamos, el verdadero desarrollo de la democracia, digamos, ¿no? Quizá esa sería modestamente mi visión del problema. Javier, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.